Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. El desempleo siempre ha sido una asignatura pendiente en España, un problema de carácter estructural. Sin embargo, es evidente que nunca se habían alcanzado tasas como las de ahora, rozando ya el 26%, casi 27% de la población activa. Las empresas de trabajo temporal son tal vez las que mejor conocen el mercado laboral, porque son el puente entre el empresario y el trabajador. Nortempo es una de esas empresas y hoy está con nosotros su presidente, señor Bartolomé Pidal. Muy buenas noches y bienvenido a esta casa y a este programa Galicia Opina. Buenas noches y muy agradecido de que nos hayáis invitado a estar aquí presentes. Muy bien. Con nosotros también están en esta mesa de análisis y de conversación nuestros colaboradores, Maite Cancelo, profesora en la Facultad de Económicas de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. En el otro extremo de la mesa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, don Arturo Maneiro. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. A su lado, el periodista y consultor en comunicación, Moncho Paz. ¿Qué tal, Moncho? Hace tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Sí, tenía muchas ganas de verte y por eso hoy he llegado puntual a la cita. Muy bien. Y finalmente a su lado, nuestra colaboradora ya habitual, que todos ustedes conocen, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Señor Pidal, están ustedes, como decía al principio, en contacto muy directo con las empresas y muy directo también, evidentemente, con los buscadores de empleo. ¿Cuáles son, saben ustedes, cuáles son las capacidades de contratación hoy por hoy del empresariado y del empresariado gallego en particular, pero nacional también, y ya hablaremos también porque también estáis fuera de España? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son las expectativas para este año que está comenzando? ¿Tenemos motivos para ser un poquito más optimistas? Denos buenas noticias. Bueno, bueno, yo me gusta ser optimista, siempre, y bueno, y creo que sí hay indicadores interesantes según vemos nosotros en nuestra actividad. Nosotros ofrecemos servicio a muchas empresas de sectores muy diferentes y hemos visto como el año pasado, el 2012, pues todo el primer semestre hubo una caída importante, aunque bueno, los datos de desempleo han seguido cayendo, o sea que no confundamos esto, pero sí es cierto que hemos visto a partir del mediados ya del año pasado una cierta recuperación. Los comienzos de año siempre son más bajos en cuanto a contratación de empleo y también lo estamos notando ahora, recién empezado el año, pero bueno, yo creo que hay una tendencia positiva, ¿no? O sea que hay nosotros estamos muy confiados en ello y bueno, y en nuestro presupuesto y nuestro plan de negocio contemplamos hacer también un buen ejercicio, ¿no? Ya lo veía. En plena crisis, Nortempo está aumentando su facturación en casi un 12%, ¿no? ¿Pero cómo hacen eso en plena crisis? ¿Cómo se consigue? Bueno, lo primero es siendo optimistas, ¿no? Es decir, no dándole la razón a veces a la realidad que se impone y parece que nos quiere decir una cosa. Nosotros hemos procurado en primer lugar que la situación no nos afecte y nos convirtamos en unos más, ¿no? Y nos dejemos llevar o arrastrar. Bueno, hay que plantarle cara en ese sentido, yo creo que pues mucha gente lo está haciendo y muchos empresarios lo están haciendo. Algunos conseguimos, afortunadamente, pues obtener un resultado positivo en eso, otros a veces no, es decir, por muchas circunstancias pues se quedan. Nortempo, en este sentido, pues también aprovecha de alguna forma pues esta crisis que hay, donde hay operadores pues que dejan la actividad. Entonces bueno, se está reordenando el sector y bueno, y nosotros digamos hemos sido más activos o estamos siendo, ¿no?, más activos, de modo que efectivamente mi diagnóstico, aunque en facturación todavía no hemos llegado, es decir, nosotros hemos estado a niveles de facturación superiores, todavía ahora estaríamos
prácticamente con datos del 2005, pero sí es cierto que en estructura, en organización, en empresa, hoy somos una empresa más sólida y más fuerte, creo. Una de las reformas con las que se estrenó el gobierno de Mariano Rajoy es la reforma laboral, una reforma muy polémica. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes desde Nortempo, desde una empresa de trabajo temporal como la suya, prácticamente un año y pico después de la implantación? Bien, pues podría pensarse que el sector de trabajo temporal o las empresas, que bueno, somos muy desconocidos, ¿no? Es decir, y por eso agradezco mucho que nos invitéis a poder estar aquí, porque somos muy desconocidos de cuál es nuestro papel, nuestra función, etcétera, ¿no? Que ha ido variando, además, porque la última reforma laboral os han dado un reconocimiento importante, ¿no? Sí, bueno, como sucede en toda Europa, donde las empresas están perfectamente integradas en el tejido social y empresarial, ¿no?, de todos los países. En España, pues por distintas circunstancias, pues ha habido una política, digamos, ha habido una mala imagen del sector, ¿no?, de nuestro sector. Y esto hace que, bueno, pues que se pueda pensar con la reforma laboral, para ir, no quiero perderme de tu pregunta, que las empresas tendríamos menos papel, dado que el papel, es decir, la reforma, y nosotros lo valoramos así, primero de manera positiva, porque ayuda a las empresas a superar este momento, ¿no? En fin, hay muchas maneras de poder analizar y ver esto, pero la realidad es que la reforma ha ayudado a que no se produzcan tantos despidos, en el sentido que da mecanismos de flexibilidad para poder no llegar a la situación final de cierre, ¿no?, de los seres extintivos, por ejemplo. Pues hay otras alternativas. Ha flexibilizado el mercado, ha dado más facilidades y, curiosamente, el sector nuestro, aunque sí estamos afectados también por la caída del empleo en general, aunque en el caso Nortempo estemos por encima, sí es cierto que no ha habido una caída, digamos, significativa en cuanto que la reforma nos afecte negativamente. Y eso es sobre todo porque, digamos, las empresas valoran nuestra actividad más allá que de lo que se cree, que a veces es un tema de costes, etcétera, ¿no?, que no es así. Es decir, un trabajador temporal en una ITT es siempre más caro que uno de la empresa usuaria, ¿no? Usted decía antes que son ustedes desconocidos o mal conocidos, ¿no? A lo mejor trabajamos con mucho prejuicio. ¿Cree usted que hay una especie de prejuicio con respecto al trabajo temporal? Es decir, ¿en sí mismo el trabajo temporal es malo? Hombre, yo creo que en sí mismo no. Porque de hecho, es uno de los motivos de los sindicatos, ¿no? Es rechazar de plano el contrato temporal, ¿no? Lo que se busca siempre es el contrato indefinido. Es decir, son dos preguntas. Primero, ¿es malo per se el contrato temporal? Y dos, ¿qué proporción del contrato temporal se convierte en un contrato indefinido? Aunque realmente lo indefinido hoy por hoy con la reforma queda un poco... Bueno, yo creo que vivimos ya en un tiempo y un momento económico global, ¿no?, donde lo indefinido, pues, en fin, no existe, ¿no?, como tal. O sea que, en fin, esto es una manera de calificar las cosas, ¿no? El contrato temporal, digamos, tiene las ventajas, primero, que es un contrato y que uno tiene trabajo, y que vivimos en una sociedad donde los ciclos son más cortos, la gente tiene que cambiar y nos tenemos que acostumbrar a cambiar de empleos, etcétera. No puede ser un drama, ni vamos a vivir con contratos para toda la vida. Esto se acabó, ¿no? Y por lo tanto, cuanto antes también aprendamos esto... Bueno, dígaselo a la función pública, eso, ¿eh? Cuanto antes aprendamos eso, yo creo que es mejor. Y demuestra que, bueno, la persona que se inquieta profesionalmente, yo un poco por mi experiencia, que ya son de unos años, pues siempre va a avanzar, ¿eh? Es decir, que no es un problema, no es un drama. Y la segunda parte de la pregunta, sí. ¿Qué porcentaje de los trabajadores que llegan a una empresa con un contrato temporal se quedan? ¿Se convierte en ese contrato en un indefinido? Bueno, pues los datos que manejamos en el sector es el 30%, ¿no? Es mucho, ¿no? Es bastante, sí, es mucho. Y esto, digamos, nosotros hacemos una actividad puente. Bueno, habría que, digamos, del desempleo, del paro, de los estudios a la inserción laboral, ¿no? Y efectivamente sobre un 30% o 30%, seguramente más, con los últimos... Si no me equivoco, la última reforma laboral les sitúan a ustedes, las empresas de trabajo temporal, como colaboradoras directas del Servicio Nacional del Empleo. ¿En qué consiste eso? ¿Qué quiere decir ese reconocimiento? Bueno, vamos a tener que verlo todavía en detalle, cuando el Gobierno
en fin, concrete un poco más, pero evidentemente sí es un paso, ¿no? Es un paso, es decir, es como está funcionando en toda Europa. Las ETTs colaboran directamente con los servicios públicos de empleo. Está demostrado además que nosotros, en el caso de España, pues manejamos y contratamos mucha más gente. El INEM, como se sabe, pues apenas creo que llega al 3%, ¿no? El 3%. Con lo cual, bueno, es un sistema que no es eficiente, ¿no? Entonces, el reconocernos como agencias de colocación, pues nos permitirá hacer políticas y actuar en combinación, digamos, con el gobierno, ¿no? Tanto preparando, haciendo procesos de formación, etcétera, para adecuar y preparar gente para el empleo, para el trabajo, como, bueno, pues, digamos, directamente en las políticas que el gobierno pueda ir desarrollando, en las medidas que pueda ir sacando, ¿no? De búsqueda de inserción laboral. Brevemente, ¿cuál sería, según usted, la más grande debilidad del sistema laboral español? Español. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Quiero decir, el problema está en la formación, en la capacitación, es decir, ¿dónde está el fallo? Porque, bueno, lo que decíamos al principio, no es un problema estructural, ¿no? Bueno, yo creo que hay nunca hemos tenido pleno empleo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay un tema de cultura, ¿no? También, ¿no? Que efectivamente el tema del que comentabas en tu anterior pregunta, ¿no? Es decir, hay que romper lo del indefinido, en fin, como la solución a todo. Creo que eso no es, en fin, no es razonable, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? En los momentos y en los tiempos que vivimos, con lo cual hay que verlo desde otra forma. Eso ya sería, digamos, un cambio de mentalidad en eso. Y luego, creo que habría que, no sé, seguramente, no sé, es difícil, ¿no?, encontrar la solución a esto, ¿no? Pero para mí creo que es un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, y bueno, y eso cambiará un poco la manera de verlo. Sí es cierto, luego es cierto que se ha creado precisamente, es que me estaba un poco perdiendo, pero se ha creado, ¿no?, por toda esta historia, también un rechazo en la contratación, ¿no? Es decir, realmente lo sabemos, la relación contractual, ¿no?, desde el punto de vista laboral era muy difícil, ¿no?, de deshacer en este país, y la reforma viene a allanar o a flexibilizar un poco eso, a darle un poco más de coherencia. Y eso, yo creo, esa falta, esa visión así un poco rígida del mercado, yo creo que hay muchos empresarios que a veces les llevaba ya de por sí a tenerle miedo, ¿no?, pánico a la contratación, y lo que no puede ser es eso, es decir, que un empresario tiene que, evidentemente, asumir una responsabilidad cuando está contratando, y el empresario, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona que tiene una responsabilidad social, o sea, que no solamente tiene que mirar lo que pasa en sus números de la empresa, sino el impacto, pero no debe tenerle este pánico, ¿no?, que había. Yo creo que ahí es como una historia pasada, ¿no?, de estas cosas que están ahí y que, bueno, que costará cambiarlas, ¿no? Eso es una parte, y luego, por otra parte, bueno, pues es la propia actividad económica del país, que eso lo sabemos todos, que tiene que ver esto con la estacionalidad, pero esto tampoco es un drama, ¿no? O no debería serlo. No debería serlo, claro. Si le parece, abrimos un turno de preguntas a mis colegas. Ana, por favor, ¿quieres comenzar? Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle, bueno, los sindicatos suelen denunciar que en situaciones de crisis las mujeres siempre son las más afectadas y las que engrosan más las cifras del paro. Su experiencia desde una empresa de colocación en estos años, ¿cuál es? ¿Que las mujeres están más afectadas por esta situación de desempleo? Bueno, yo tendría que decir desde la experiencia nuestra concreta que no es así, dado que nosotros primero trabajamos con muchas mujeres, en mi empresa hay muchas mujeres, pero además en la contratación, digamos, en los servicios que nosotros ofrecemos, se contrata, hay muchas mujeres contratadas, es decir, nosotros esto no lo percibo, no lo veo en los datos nuestros, ¿no?, a nivel de contratación. ¿Moncho? Sí, hola Bartolomé, ¿qué tal? Yo en realidad tengo dos preguntas en una. Primero es, bueno, tradicionalmente en Europa, como apuntabas, bueno, pues las ETTs son consideradas como una vía de entrada para después las personas se incorporen a las compañías con las cuales vosotros firmáis los contratos de puesta a disposición. En el caso de España, ¿de qué valores estamos hablando? Valores porcentuales, si es que los manejáis. En cuanto a al personas número que se incorporen en un ETT y después acaben en el seno de las compañías. Sí, bueno, digamos, hay
como digo, nosotros damos el papel de la ETT no es simplemente ser la fuente de selección, ¿no?, que es también uno de ellos, sino que realmente lo que somos una herramienta de flexibilidad también en las empresas, ¿no?, y de regulación. Y de hecho, pues en la crisis nosotros hemos vivido en empresas con mucho volumen de personal, donde nosotros también tenemos mucho volumen, y se produce todo el ajuste sin traumas, es decir, porque uno es decir, sin traumas, sin huelgas, sin cosas, ¿no? Claro, porque, perdone, pero sí. una aclaración fundamentalmente para los espectadores que nos están viendo, el contrato lo realiza en este caso la empresa, en este caso Nortempo, con el trabajador. Sí. ¿No? Es decir, no es la empresa usuaria, digamos, quien realiza el contrato, ¿no? Es decir, la relación laboral es con Nortempo, ustedes. Efectivamente, y nosotros ponemos a disposición, por eso, ¿no?, que es el objeto que tiene la ETT, es decir, contrata personal que pone a disposición. Lo contrata con unas garantías, etcétera, es decir, las ETTs tenemos unos avales, para empezar la actividad tenemos que depositar un aval con los salarios y todos los años se actualiza la masa salarial, de modo que tenemos, en nuestro caso, pues unos cuantos millones depositados ahí para que si mañana quebrásemos o cualquier cosa, pues nosotros estamos garantizando los salarios, con lo cual las ETTs es hoy, digamos, la empresa que tiene un trabajador en una ETT, el trabajador que tiene más garantizados el cobro de sus salarios, ¿no? Por esta razón, esto no es un tema menor en el sentido de que es importante, ¿no? Es decir, que esto estamos muy controlados, informamos mensualmente al Ministerio, tipo de contratos, etcétera. Somos también una fuente de información al Ministerio. Pero siguiendo con la pregunta, ¿no?, de Ramón, sí. Nosotros estamos, digamos, el porcentaje normalmente es 30, ¿no?, que estoy diciendo, dependiendo, 30, 35, depende de las empresas. Pero no solamente funcionamos como vía de entrada, que efectivamente sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros al final somos expertos en la selección, la búsqueda de profesionales y perfiles, ¿no? Es decir, eso es la aportación que la ETT debe hacer, o que alguien que se dedica al empleo, pues el encontrar buenos profesionales y que se adapten a la empresa, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, que es decir, hace poquito más de un año entraba en vigor la reforma laboral, que de alguna manera actualizaba el papel de las ETT, que ahora mismo también con la entrada en vigor de este Real Decreto de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento, pues también se ven reforzadas por el tema de la habilitación, el contrato de formación y aprendizaje, ¿no? Exacto. La moderadora, al inicio de su intervención, hacía mención a un incremento de vuestra actividad, un 12%, y quería preguntaros si ese 12% que habéis incrementado en el último año tiene alguna relación directa con la entrada en vigor de la reforma laboral y de ese tipo de medidas. Bueno, no, yo creo que no está vinculado, ¿no? Porque, como digo, en el sector, el empleo el año pasado, nosotros, si fuese en términos de crecimiento, tendríamos más del 12, si lo hacemos con el sector, pues sería casi un 19, ¿no? Porque el sector sí ha habido una caída, ¿no? Lo nuestro ha sido, bueno, consecuencia del desarrollo comercial, la ampliación de, digamos, de negocio, compra de algunas oficinas, un poco viene más marcado por ahí, ¿no? Y efectivamente la reforma reciente que hizo de los contratos de formación, que nos permite, ¿no?, a las ETTs en las últimas medidas del viernes pasado, ¿no?, me parece, es efectivamente una ventaja y bien, yo creo que es algo que nos facilita con aquellos clientes donde a veces sí utilizan sistemáticamente una ETT para incorporar o para hacer selección, que hay clientes con ese perfil, ¿no? Arturo. Ahora que mucho ya nos deja Bartolomé, ¿no? Un tema o dos. Primero, existe mucha demanda o confianza de la gente que va a vosotros a buscar empleo. Y luego otro tema que has comentado tú que me gustaría saber, si llegara algún día a ese planteamiento de que uno deja un trabajo con la seguridad de que va a encontrar otro rápido, que eso en España normalmente no tenemos esa cultura. ¿Algún día tú crees desde vuestra perspectiva que llegaremos a esa situación? Bueno, yo creo que estábamos casi, ¿eh? Sí. Estábamos, Claro. quiero decir, estoy hablando del año 2007 y 2006, etcétera, donde realmente el gran problema que teníamos las ETTs como agentes, digamos, que intervenimos en el mercado laboral, pues uno de los grandes problemas que teníamos era encontrar profesionales, ¿no? ¿Sí? Y uno de los problemas que teníamos era que se nos iban los profesionales, quiero decir, efectivamente el mercado estaba tan dinámico, ¿no?, y se movía tanto que la gente, en fin, dejaba un trabajo. Yo tengo
en fin, algunos recuerdos no muy gratos en ese sentido, pues en Madrid, en fin, en Barcelona, en Cataluña, Levante, ¿no? Donde nosotros estábamos en expansión en ese momento y sufríamos esto, ¿no? Para ir más al concreto a tu pregunta, sí, yo lo he visto, el cambio, ¿no? De las primeras etapas donde la gente buscaba ese trabajo fijo, tal, en la última, donde realmente, es más, había jóvenes, o sea, yo he tenido casos de muchos chicos jóvenes, buenos, titulados, etcétera, universitarios, tal, con muy buena formación, que lo que decían es que no querían un contrato fijo, esto es real, pero no uno, sino más de uno. Y yo creo que esto realmente era el escenario en el que estábamos. Bueno, la crisis, como sabemos, yo creo que ha parado esto, aunque no creo que, en fin, depende el tiempo que tardemos en salir, ¿no?, de esta situación. Yo creo que cambiará porque vivimos en un mundo donde la mentalidad de la gente joven es distinta, ¿no? Es decir, creo yo, no es esta mentalidad del contrato, el trabajo para toda la vida, ¿no? Es aburrido también, está bien. Maite, adelante. Pues yo pensando precisamente en estos jóvenes que están ya terminando sus estudios, porque ya estamos pues entrando con el segundo cuatrimestre ya empezado, y dentro de unos meses pues algunos de nuestros alumnos pues ya serán nuevos graduados en el mercado. Entonces mi pregunta va un poco sobre qué tipo de perfiles están demandando ahora en las empresas con las que trabajáis, ¿no? Y si piden algunas competencias específicas, ¿han cambiado mucho las competencias en los últimos años o desde que la crisis ha entrado con más fuerza? ¿Y en qué sectores se está moviendo más el tema laboral? Sí. Bueno, digamos, hay un perfil, por centrar así, que yo veo que se está demandando más, que efectivamente son de jóvenes, son adjuntos, ¿no? Que es, digamos, como ha habido a veces ajustes en muchas empresas y se ha prescindido de puestos, de mandos intermedios, de directivos que también, ¿no? O sea, no solamente sufren los de abajo, también los del medio y los de arriba. Pues ahora se está recurriendo pues a buscar gente joven, recién salida, para hacer un poco el desarrollo, incorporarlos y desarrollar. Luego se están buscando perfiles muy centrados, bueno, digamos, con formación y preparación en cuanto a lenguas, con idiomas, muy importante, y personas que estén dispuestas a viajar y a salir y tal, ¿no? Es decir, sí es cierto que se está notando el fenómeno de la internacionalización de las empresas. Entonces, bueno, pues por cada dos, digamos, puestos, o por cada tres, dos son de este perfil, ¿no? Buscando gente que esté abierta a viajar a terceros países y tal, y esto es lo que más se está demandando ahora. Y por sectores, pues bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Desde el de alimentación, industria también, ¿no? Bueno, un poco más variado, ¿no? Nortempo no solo, esta es una parte, nos hemos centrado a lo mejor solamente en el tema laboral, porque evidentemente es el que está mandando la actualidad, pero ustedes no solamente ofrecen un servicio a las empresas, sino que también están haciendo consultoría, ¿no? Sí. ¿En qué consiste ese servicio? Bueno, realmente la empresa o nuestro grupo, ¿no? Comenzó por la consultoría, es decir, que la primera empresa ha sido Grupo Clave Consultores, que Ramón, por lo que comentaba antes, a lo mejor lo recuerda, ¿no? Que con la consultora hemos hecho también cosas hace muchos años. Grupo Clave Consultores es la primera empresa del grupo, y de ahí nace luego Nortempo, y luego hay otras sociedades, Mantelnor, que es otra compañía también de externalización. Está todo muy centrado en los recursos humanos, es decir, la especialidad o el ámbito nuestro está ahí. Pero bueno, desde consultoría nosotros desarrollamos lo que son planes de formación para compañías, para empresas, digamos, todos los que tiene que ver con la parte de recursos humanos dentro de una empresa, planes de formación, selección, captación de directivos, evaluación de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y en estos tiempos, en la última etapa, estamos desarrollando un servicio que considero que es muy interesante, que es precisamente externalización en el ámbito de recursos humanos. Es decir, no hacemos solo las nóminas de las empresas, sino que le damos la cobertura jurídico en la parte jurídica, laboral, prevención, etcétera, incluida la dirección, ¿no? Porque en los tiempos que nos movemos
se desarrolla esto, la externalización mucho, y tenemos clientes pues grandes en general, empresas grandes, donde llevamos desde la dirección prácticamente de recursos humanos, que está externalizada con todo lo que implica eso, ¿no? Pero la empresa surge aquí, en Galicia. En Galicia, sí. ¿Es una empresa de 100% accionariado gallego? 100% accionariado gallego, sí. 100%, empezó en el año 91, empezamos en Coruña y Vigo. Empezamos con una oficina en Coruña, otra en Vigo. Trabajamos mucho en sus momentos con Inditex y hemos trabajado con muchas de las empresas grandes gallegas que han salido, les hemos acompañado en la expansión. Y de tanto hacer la expansión, al final acabamos ustedes nosotros... también saliendo, claro, ¿no? Por claro. Una empresa más que traemos a este programa que también sale. A mí me ha llamado la atención de todas maneras que es una empresa que ha surgido también, que tiene ahora una importancia tremenda en el mercado laboral y curiosamente están en dos países, fundamentalmente España y Portugal, que son de los más castigados por la crisis, ¿no? Bueno, esto es para hacer lo más difícil, luego se hace lo más fácil, ¿no? Luego ya he visto que van ustedes a Colombia, a América Latina, a los países emergentes, ¿no? Sí. ¿Esa es la fase 3 de la expansión? Bueno, estamos efectivamente, es así, ¿no? Con una variante que estamos introduciendo recientemente, que es, estamos poniendo los ojos en Alemania también, ¿no? Porque a lo mejor va a ser tan interesante o más que hacer lo otro. Pero sí, nosotros... ¿Pero que para llevarse trabajadores españoles a Alemania? Bueno, para estar en el mercado también, conocer y bueno, es decir, la vocación nuestra, nosotros somos una empresa gallega, fuimos, en Galicia tenemos una gran, digamos, presencia, tenemos la mayor red de oficinas, tuvimos mucha presencia y hemos mantenido un liderazgo, ¿no? Aquí, y la propia empresa ha demandado, o sea, que no ha sido por cuestión de que uno quiera, sino que uno si escucha a la empresa, pues te dice, oye, y tuvimos que salir, estuvimos en España y luego lo que teníamos más cerca era Portugal, ¿no? Con quien sí habíamos hecho trabajos, habíamos tenido alguna sociedad ya en temas de informática, y bueno, pues vimos una oportunidad, teníamos una colaboración con una empresa y efectivamente hemos entrado ahí en Portugal. Ahora estamos contemplando el mercado latinoamericano, porque entendemos que esto hay que verlo con esa perspectiva global, ¿no? Y una empresa o se está desarrollando, o si no, pues bueno, yo creo que es más fácil además estar en crecimiento y en desarrollo que quedarte quieto, ¿no? A mí me parece que es más fácil, ¿no? Es un buen mensaje ese. Sí. Con eso nos quedamos, señor Vidal, ha sido un verdadero placer, una entrevista interesante porque hemos aprendido, yo creo, muchas cosas. Le deseamos pues lo mejor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. No se vayan ustedes porque evidentemente vamos a hacer una pequeña pausa. Hoy es un día histórico para todos y bueno, y tenemos mucho de qué hablar sobre la retirada del Papa Benedicto XVI. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con todo ello.